Les invitamos a que nos sintonicen este viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, participen haciendo sus comentarios, dando sus opiniones y sobre todo denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan para que esto pueda tener el efecto que queremos. Tienen que sintonizarnos este viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un programazo, estamos en el mes patrio y qué más oportuno como para hablar en términos del contexto histórico de lo que ha sido la participación de nosotras las mujeres en toda esa historia independentista y restauradora. Hoy vamos a hablar de la época de independencia de 1884 y de la época de la restauración de 1861, pero concentradas en las mujeres. ¿Por qué? Porque generalmente a nosotras no nos mencionan, no se dice qué hicimos, cómo lo hicimos y cuál fue nuestra participación política en estos dos procesos. Y tenemos nada más y nada menos que a una mujer que yo digo que ella es una súper poderosa, es nuestra querida maestra Petronila Dotel, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, historiadoras, además. Bueno, pero además también es una corredora ganadora de premios. Yo la sigo a ella, porque ella corre en rally y vive ganando a todo el mundo. Maestra Petronila, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, cuánto amor. Pero que usted es la mía, maestra. Gracias, gracias. Yo agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación porque una de las cosas que tenemos en nuestras universidades es que está llena de muchos varones en el área de la historia y tú rompes los esquemas, Petronila. La tuteo porque es mi amiga además. Sí. Tú rompes los esquemas porque, bueno, estás en la academia, pero además eres una mujer súper activa. Te veo constantemente en conferencias refiriendo cómo las mujeres nuestras participaron en estas gestas. Yo quiero comenzar preguntando, maestra Petronila, o mi querida Petronila, que nos des un poco de contexto para nuestro público que nos sigue sobre esa gesta independentista. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que provocó ese escenario independentista? Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de estar en este canal, en este esfuerzo. Lo felicito porque cualquier mecanismo que sirva para educar, para difundir ideas novedosas y patrióticas e históricas, pues creo que merece ser elogiado. Mira, para hablar de nuestra independencia y hacer el proceso un poco corto, porque la historia es larga. Ningún país llega a ser independiente si antes no se dieron procesos que fueron conformando primero el pueblo y luego la nación y luego la república. O sea, son procesos largos, pero hay acontecimientos que se pueden concebir como antecedentes para que se dé la independencia. Si decimos que se dio una independencia, quiere decir que estábamos dominados o pegados o unidos con alguien, ¿verdad? Para poder pasar a convertirnos en república. Entonces nosotros, la República Dominicana nace en 1844, pero antes de ser república, primero hay que decir que fuimos una colonia de España y que durante un largo proceso se fue gestando toda una identidad que fue creando esa población de personas que se fueron llamando dominicanos poco a poco. Y que una vez que teníamos cierta claridad de lo que éramos como grupo, tuvimos un primer episodio para salir del dominio de España. Ese fue nuestro primer esfuerzo de independencia, fue en 1821, el 1 de diciembre. Ese esfuerzo, esa decisión del pueblo dominicano de ser independiente de España fracasa,
Fracasó por muchos factores que no voy a mencionar, pero sí es importante este hecho porque la independencia de 1844 no es más que un proceso que se había iniciado ya desde 1821. Y en ese momento, por varias razones, una de ellas fue justamente porque los dirigentes de este proceso independentista de 1821 no tomaron en cuenta al pueblo, y un elemento clave era que la mayoría de los dominicanos o del pueblo dominicano era esclavo todavía. Entonces, los esclavos no apoyaron el esfuerzo independentista que estuvo dirigido por José Núñez de Cáceres. Entonces, ahí se dieron unas situaciones muy complejas que culminaron con la unificación del territorio de la isla entera bajo la dirección del gobierno haitiano de Boyer. Entonces, nosotros duramos desde 1822 hasta 1844 bajo un solo régimen, que era el régimen dirigido por Jean-Pierre Boyer. Y yo insisto en esta parte. Aquí estuvo el gobierno de Boyer, no el pueblo haitiano, porque no fue así. Quien dominaba y controlaba el territorio era el gobierno de Boyer por varios factores. Se dio ese proceso. Entonces, en esos 22 años que se pueden, para algunos autores, escritores, historiadores e investigadores, le llaman invasión haitiana, le llaman ocupación haitiana, le llaman dominación haitiana, unificación haitiana. El hecho de que fuimos 22 años, éramos una sola república, la República de Haití, pero la parte dominicana, que ya había creado todo un proceso de identidad social diferenciada, en esos 22 años, según mi punto de vista, logró sentirse todavía mucho más convencido de que podía trillar su camino hacia la conformación de una república libre e independiente de toda potencia extranjera. Y esa idea de la independencia total, no la separación solamente de Haití, fue una idea concebida por un grupo de jóvenes cuya cabeza principal fue Juan Pablo Duarte. Entonces, la organización que conocemos como la Trinitaria, este grupo de jóvenes encabezado por Duarte, y en la que también había muchísimas mujeres, no vamos a decir muchísimas, pero muchas mujeres, porque la independencia es un proceso colectivo y es un proceso del pueblo dominicano. Entonces, en ese proceso hay mujeres y también hombres, pero los líderes iniciales de dicho movimiento, en este caso los trinitarios y Duarte a la cabeza, van a concebir la creación de un Estado libre, independiente, soberano, basado en las libertades y en los derechos. Entonces, esos van a ser los pilares que van a perfilar la creación de la república, una república plural, libre, soberana, pero que tuviera su propio Estado y sus propios dirigentes. Obviamente, quizás el proceso de cómo se dio, vamos a decir, la lucha, porque hubo que luchar. Yo entiendo que pudiéramos dividir como eso en algunos momentos clave. Un momento clave del proceso de independencia o de separación primero y luego la lucha por la independencia, podemos ubicarlo en la creación del grupo, porque para poder lograr ese paso hubo que crear una organización, y es donde entra en 1838 la creación de la Trinitaria. Entonces, como estamos hablando de la participación de la mujer, desde ese mismo momento comienza la participación de la mujer. La mañana en que se fundó la Trinitaria, el 16 de julio de 1838, fue en la casa de doña Chepita, como se conoce a doña Josefa Pérez de la Paz. Ahí estaban dos de sus hijos siendo parte de ese grupo. Entonces, ¿cuál es la labor que ella hace? Primero, ella presta su casa para que se junten sus amigos. Y luego ella se convierte en vigilante, porque ese día justamente se celebraba, había la celebración de una virgen, no recuerdo el nombre, pero el hecho es que ella
sale, se mantiene vigilante porque hay una misa, su casa está al frente de la iglesia de los O sea, que ella Remedios, vigilaba para cuidar que no para fueran cuidar, descubiertos. no fueran descubiertos. Ok. Entonces, yo digo que la patria o la trinitaria nace vigilada por una Por una mujer. mujer. O sea, Así cuidada, primero en su casa. Ujú. El hecho de yo prestar mi casa para que se forme un grupo conspirativo Con ya me al- hace con alto cómplice. riesgo, ¿no? Y alto Es alto riesgo, riesgo porque claro. un movimiento de separación es una conspiración que tú vas a Ujú, crear. ujú. Y Duarte sabía perfectamente que si va a luchar contra un poder extranjero, que por la razón que sea se habían unido voluntariamente o no, pero sabía que eso iba a implicar un proceso de lucha militar. Entonces, involucrar a la madre implica que ella que sabía lo que podía venir. Pero también el hecho de que Duarte fundara la Trinitaria en casa de doña Chepita, eso muestra la gran confianza que tenía Duarte en las mujeres, en esa capacidad de poder guardar secretos de esa naturaleza. Mira, cuando se está en un proceso de lucha, de lucha política como era esta, y cualquier acto es subversivo, claro. Y ahí se demuestra que desde el momento inicial la mujer va a estar presente, hoy diríamos con acciones sencillas pero peligrosas si la ubicamos en el contexto en que se va a dar. Pero yo diría, maestra Petronila, que doña Chepita entonces también tenía una mirada y una visión política. Sí, porque no se trata solamente de decirte, ven, usa la sala de mi casa y reúnete. Tenía toda una implicación política que, claro, entiendo yo, usted me corrige, sí, de la cual ella era consciente. Claro que sí, porque, o sea, yo no voy a dejar a mi hijo solo en un proceso Claro. así. Todas estaban conscientes de lo que había, porque había dificultad con el gobierno haitiano. Hay que reconocer que desde el primer momento de la unificación o de la anexión o de la ocupación, se dieron conflictos, había inconformidad con la forma en que el gobierno haitiano estaba gestionando la unificación. Entonces había un malestar general y todas las personas anhelaban salir de ese régimen. Además de doña Chepita, maestra, ¿alguna otra mujer se destaca en ese momento de construcción de la Trinitaria? Bueno, hay la Trinitaria para poder hacer su trabajo. La Trinitaria es un grupo político-militar, pero para poder llegar al pueblo, los trinitarios conciben la creación de dos organizaciones más. Y ahí entonces entra la filantrópica, que va a ser como una organización pública donde hacían encuentros, reuniones, conferencias. Y tiene también otra organización que es la dramática. Y en esa organización está entonces, van a utilizar los trinitarios el teatro como un mecanismo de difusión de las ideas de ellos. Y ahí entonces entran las mujeres. Y voy a destacar el caso específico de Rosa Duarte, que va a participar de las obras. Y hay otras mujeres que están todavía un poco difusas en la escritura y en la historia, porque hay realmente de esos hechos, de esos momentos, hay informaciones que todavía no están muy claras, pero en sentido general se puede decir que en la dramática, en esas labores de difusión del mensaje trinitario, estuvieron las mujeres presentes y creo que la representación más alta sería Rosa Duarte, que era apenas una jovencita de unos 20 años cuando se va a dar la independencia. A mí en la historia me ha impactado mucho siempre la participación de María Trinidad Sánchez, que perdió la vida en ese proceso. ¿Qué usted nos puede decir de ella y su valentía? O sea, cómo esta mujer, consciente del riesgo de morir, aún así se permite participar de la manera que participó. Bueno, eso demuestra el grado de conciencia de que había la mujer dominicana de ese hecho y el nivel de involucramiento. María Trinidad Sánchez, que siempre la conocemos como la tía de Sánchez, es una señora ya, tenía alrededor, cuando es fusilada, 50 o 51 años, de una
Para esa época se debió verse bastante mayor, porque claro, nosotros claro. ahora no nos Sí, vemos sí, así. sí. Pero entonces, ella estaba en la casa de María Trinidad Sánchez también. Ella formaba parte de un grupo conspirativo que quería derrocar al gobierno de Pedro Santana. Porque hay que decir que la independencia, la idea de la separación completa, de la independencia total, la conciben los trinitarios, pero al momento de consumarse la proclamación, el 27 de febrero de 1844, tienen que unirse con otros sectores. Aquí habían grupos que querían la separación de Haití, pero estaban buscando la anexión o el protectorado con Francia o con Estados Unidos o con España. O sea, aquí pro dominicanos eran los trinitarios y dentro de ellos, no todos. Hay que decir que allá habían personas que estaban no infiltradas, pero no creían en el proyecto completamente de Juan Pablo Duarte. Entonces, eso provocó que el 27 de febrero, cuando se da el trabucazo y Sánchez toma el mando, llega Pedro Santana porque se había pactado con Santana y su hermano Ramón Santana, y estos sectores que representaban a los ateros, ellos van a ser parte de la primera junta gubernativa y prácticamente desplazaron a los trinitarios. Entonces, hay que decir que la separación de Haití implicaba la creación de la república, pero la república estaba en peligro porque los trinitarios no tenían mayoría en la junta gubernativa. Fueron desplazados por los conservadores, encabezados por Tomás Bobadilla, por Pedro Santana, y estos sectores eran, además de antipueblo, eran anti-Duarte, antiduartistas. O sea, aquí hay una división clara de los sectores que están participando en la independencia. Creían unos en la separación de Haití, pero no en una soberanía completa. Entonces, es ahí donde los trinitarios, después que Duarte regresa de Venezuela, hay contradicciones entre ellos. Y esas contradicciones van a terminar con que Santana va a expulsar a los trinitarios, manda a redactar la primera constitución, que iba muy bien, pero se le agrega el artículo 210, donde él se abroga poderes dictatoriales y él expulsa a los trinitarios, los persigue, y entonces aquí el grupo que se quedó va a gestar un movimiento conspirativo para derrocar a Pedro Santana. En ese movimiento está María Trinidad Sánchez. Entonces, cuando ella es denunciada por conspirar con su Santana, es apresada, y para salvarle la vida, lo que le piden a María Trinidad Sánchez es que denuncie a los demás miembros del equipo, del grupo. Que traicione A sus sobrinos, a sus hijos, vamos a decir a su hermano, porque los Sánchez, hay que decir que estaba involucrada María Trinidad Sánchez, eran todos y todas un hermano, y Francisco, o sea, no, la familia Sánchez le debe, este país le debe mucho a la familia de ella y a Sánchez como tal. Entonces ella no lo denunció, dijo que no, que ella prefería morir. Yo soy una señora mayor, así que estos jóvenes pueden seguir, es más o menos el mensaje. Entonces ella no se amilanó y prefirió ir al fusilamiento, a pesar de que a Pedro Santana le pidieron que la desterrara a perpetuidad, como hizo con los otros, pero él quería doblegar a María Trinidad Sánchez. Mira, cuando la fueron a fusilar, habían otros hombres, hay un sobrino de ella también. Todos los hombres cayeron primero que ella, y a ella la mataron de último. Eso es una medida psicológica. O sea, para hacerla sufrir. No solamente para hacerla sufrir doblemente, para doblegarla. O sea, pensando quizás que ella podía en último flaquear, momento, porque todo el mundo quiere que ella podía flaquear, claro. Y no flaqueó. Entonces, oye, pero era un tolete de la muerte de ella es una muestra de valentía doble. Primero, asume el sacrificio, pero ve caer a sus compañeros. O sea, y a su sobrino. Que tenía tremendo ovario esta mujer. Bastante fuerte. Fíjate que, óyeme, saber que tú vas a morir, no es cualquier cosa, es saber, primero saber que vas a morir, luego ver a tu propia familia caer, y tú mantenerte firme, eso no es cualquier cosa. Fue una muerte, una manera psicológica de presionarla, pero María Trinidad Sánchez
ella siguió valiente, firme en no sacrificar, en no delatar. Hay algunos historiadores que dicen que María Trinidad Sánchez no era simple una miembro del equipo, sino que era la gestora y la dirigente, por eso tendríamos que comprobarlo. Ya. Pero bueno, por lo que has planteado, da la impresión de que pudiera ser que sí, que ella fuera. Puede ser. Por ese posicionamiento. Hay otra mujer en esta historia que le llamaron en su momento la coronela. Juana Saltitopa. Sí. Mira, Juana Saltitopa está considerada como la coronela porque ella y otras mujeres en la batalla del 30 de marzo en Santiago cargaban agua para enfriar los cañones. Hay un historiador reciente, muy investigador, que ha cuestionado esa labor de Juana Saltitopa. Lo que nos toca a nosotras es seguir investigando para ver, porque él dice que de donde se dio la batalla del 30 de marzo a donde estaba el río, la distancia era muy, muy lejana para que ella llegue. Pero yo voy a decir aquí que muchas veces la historia se construye de algunos mitos que lejos de dañar, sirven de motivación. Algo hay de verdad en la acción de la coronela, ¿entiendes? De María Trinidad, que así se le llamaba también, y de las mujeres que la acompañaban. Es posible que el camino hacia el río fuera más corto o más largo, pero el hecho es que ella participó animando en esa lucha por la independencia. Su presencia es real. Pero también los que sabemos un poco de pueblo de campo, sabemos que para las personas en esa época no era un problema ir lejos y cargar agua. Que yo pienso que no habría que cuestionar esa posibilidad. Sí, pero puede ser. La historia se basa en fuentes y entonces ahí el historiador tiene esa labor, ¿no? De clarificar sin quitarle el mérito al hecho mismo, pero queda eso, ¿no? En el debate, porque eso justamente enriquece el debate histórico, el hecho de que podamos ver si es un mito y si es un mito, qué tan malo o tan bueno es. Pero ciertamente la participación de ella... De repente maestra no estaba buscando el agua, pero estaba buscando otras cosas. La participación sí fue real. Sí. Exactamente, y era una mujer que andaba con un machete, andaba con dos mujeres más, o sea, ella era un equipo de mujeres animadoras que tuvieron una presencia en ese momento histórico en la cual la patria reclamaba la presencia de ella. A ustedes les invitamos a que nos sintonicen este viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, participen haciendo sus comentarios, dando sus opiniones y sobre todo denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan para que esto pueda tener el efecto que queremos. Tienen que sintonizarnos este viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Yo quisiera aprovechar para mencionar también otras mujeres, porque mira, la lucha por la independencia hay que verla como un proceso en el que se dan diferentes niveles de participación. Hay mujeres que aportaron dinero a la causa independentista, que no fueron al campo de batalla, pero que sí prestaron su casa. Mira el caso de María Baltasara de los Reyes. Ella tuvo a Duarte escondido en su casa cuando el gobierno haitiano empezó ese proceso de represión, porque hay un detalle, los trinitarios, es el grupo de Duarte, en un momento se une con el movimiento La Reforma, que era un movimiento que se creó en Haití para derrocar a Boyer. Entonces, en la mente de los dirigentes de ese movimiento La Reforma, de Charles Gerard, los trinitarios están unidos con ellos, no piensan... O sea, que había una alianza Haití-República Dominicana. No, es que éramos la República de Haití. Antes de darse la proclamación, 1844, Boyer incluso su mandato llega hasta 1843, porque es que la conspiración contra Boyer no empieza en la parte este, que así nos llamábamos, sino en la propia, en Haití. Son los diputados los que van a generar ese movimiento anti-Boyer. Entonces los trinitarios que ya estaban en 1838, se habían creado,
Duarte manda a una comisión a unirse con la reforma y entonces ellos están luchando contra Boyer. El movimiento de la reforma en la parte haitiana logra que Boyer renuncie. Entonces se supone que aquí los trinitarios son parte de ese movimiento, pero aquí los trinitarios preparan su separación de Haití. Es ahí entonces donde viene Charles Gerard y se va a dar una persecución a los trinitarios. Entonces, ahí en la casa de María Baltasara de los Reyes, perdón, ella esconde a Duarte en su casa. Y no lo encontraron. Fíjate que en ese proceso Sánchez se hace el muerto y no le encuentran. Algunos trinitarios van a tener que irse fuera del país. Entonces, pero o sea, que las mujeres vivíamos cuidando, pendiente, protegiendo y salvándole la vida. y participando activamente. La proclamación del 27 de febrero, esta señora María Baltasara de los Reyes, no sé por qué se me va, María Baltasara de los Reyes tuvo fusil en mano. Hasta ahora es la única mujer que tenemos como registrada, así con fuente, de que ella estuvo haciendo guardia en la Puerta del Conde y que bajaba hasta el río, fusil en mano. Una mujer en 1844, ese mucho, a altas horas de la noche, porque la proclamación se dio en la madrugada. Entonces, ella simboliza como la primera mujer militar que tuvimos en la historia dominicana. Excelente. Y puedo decirte que esa noche también, el caso de Concepción Bona, que era una muchachita todavía, 19 o 20 años, su papá no la dejó ir, la dejó amarrada. Usted no va, usted es muy joven para estar metida en esos asuntos. Pero ganas no le faltaban. Pero ganas no le faltaba, porque siempre estamos viendo de que las mujeres participaron en la confección de la bandera, que es verdad, y eso representa, ¿no?, la simbología de que la participación fue diversa. Tú hacías la bandera, pero yo, doña Micaela de Rivera, la esposa de Pedro Santana, ella dio mucho dinero para comprar armas, ¿entiendes? Y hay mujeres, sobre todo las mujeres del este, como el caso de doña Micaela, de la hija de ella, Froilana Febles, doña Rosa Bastardo. Estas mujeres eran ateras, eran dueñas de hatos, eran ricas, propietarias de ganado. Entonces ellas no fueron a pelear, pero sí elaboraron pólvora, sirvieron de correo, de mensajes y dieron mucho dinero para la lucha por la independencia. Sabemos, por lo menos los estrategas militares y en términos políticos, que una guerra no se gana solamente con el fusil y con los disparos de las balas. Ese es un momento, del proceso. Se concibe políticamente en la cabeza, pero también se gana en la medida que se hacen actos como ese heroicos. Una que se sacrificó la vida por todo y no lo delató, otra que le facilitó su casa para reunirse, otra que los escondió, y por eso hoy tenemos esta independentista. Y hay que destacar también el papel que va a hacer Rosa Montaz de Duvergé. Rosa Montaz de Duvergé, ella acompañó a su esposo Antonio Duvergé en todas las batallas que se dieron en el sur. Estamos hablando de la batalla de Cambronal, la batalla del Memiso, la batalla del 19 de marzo, que se la adjudica a Pedro Santana, pero quien está ahí es Antonio Duvergé. Antonio Duvergé es el hombre de las batallas del sur, él y otros, porque es un equipo, es un colectivo. Entonces ella estuvo presente y va a hacer la labor como de enfermera, cocinera, y va a ser también, ¿verdad?, como ese ejemplo de mujer que está presente en esas. Usted está peleando y yo voy cocinando, porque no vamos a tener soldados muertos de hambre. Obviamente que no. Heridos. Y ella tuvo incluso algo que se puede considerar loable. Ella cogía hasta la sábana de su casa para que sirva de vendaje. Para vendaje. Para vendaje. Que no es cualquier cosa. Luego esta mujer, cuando Pedro Santana le fusiló a Antonio Duvergé, como te decía, la independencia eran dos procesos, era una lucha interna de sectores recalcitrantes y conservadores y una lucha externa contra los que estábamos. Una lucha de poder interno. De poder interno, porque es que hay un choque de ideas, es decir, los que quieren de verdad la independencia y los que quieren anexarse a otras potencias. Entonces, Antonio Duvergé va a ser fusilado por Santana y su hijo también. O sea que Rosa Montaz de Duvergé
va a perder a su esposo, va a perder a su hijo y va a quedar sin nada. Y luego se le va a negar una pensión. Esta mujer quedó en condiciones precarias y vivía casi de la dádiva de la gente allá en Higüey, donde ella vivía. Así tenemos muchísimas otras mujeres que pudiéramos por lo menos mencionar sus nombres, como es el caso de Petronila. Hay una que tiene mi nombre, hay dos Petronila. Está Petronila Abreu y está Petronila Grau. Son mujeres que van a participar, casi todas estas mujeres van a participar en la confección de pólvora, en la difusión de los mensajes. Incluso hay un historiador que le pone el nombre de comunicadas, porque eran las que llevaban los mensajes, donde está la reunión, donde se va a juntar tal cosa, y también van a ser, en cierto modo, vamos a decir, animadoras, y animadoras no porque querían ser simples motivadoras, sino porque en ese momento el liderazgo masculino, el hombre que está en la calle, el hombre que está en la vida pública, era lo que se perfilaba en una sociedad muy marcada por la tradición patriarcal. Entonces, las mujeres estuvieron presentes dando todo lo que podían dar. Sin ser ciudadanas, hicieron una labor patriótica de apoyo, de otorgamiento de dinero, de dar sus hijos, de motivar a sus esposos, de participar en la batalla y de difundir la idea de la forma que ellas pudieron en ese momento. Hay una cosa que a mí me llama mucho y aprovecho su conocimiento, maestra Petronila. Yo siempre me pregunto, y lo he conversado en otros escenarios, ¿por qué hay resistencia a ese reconocimiento de la participación de nosotras las mujeres en estos procesos? ¿Por qué se nos presenta de una manera tan tímida, tan parca, como si no hubiésemos realmente hecho una participación política? Porque reducirnos a la labor doméstica, que es a lo que se nos reduce al final de cuentas, sí, y no reconocer que había mujeres pensantes, políticas, visionarias, como que no es justo. Y a eso le agrego, para que también me lo responda, ¿a qué se debe que todavía estamos en un proceso en el que se decide tener a 3 padres de la patria y no hay madre de la patria? Siendo que toda hija, todo hijo tiene una madre y luego un padre. ¿Qué hay que hacer para que este país repiense que necesitamos también reconocer a una madre de la patria que pudiera ser cualquiera de estas mujeres? Sí. Cualquiera de estas mujeres en función de su participación. Bueno, mira, la historia como ciencia, que es la que nosotros vemos en las escuelas, porque la historia es los hechos y los hechos que se hacen a través del tiempo. Ahora, cuando escribimos esos hechos, estamos haciendo historia. El problema está en la forma en que se ha escrito la historia. ¿Y cómo se ha escrito? Se ha escrito dándole privilegio a los hechos políticos militares. ¿Y qué resulta? Que las sociedades nuestras han estado marcadas por una presencia masculina en los espacios políticos militares. Y entonces, si la historia lo que recoge son esos hechos que se han considerado como históricos, hay que decir, Marianela, que en los hechos militares las mujeres no han estado. Las mujeres estaban en otra cosa. La mujer está en la vida social, construyendo la patria desde el hogar, desde la vida comunitaria, ¿entiendes? Y eso es tan patriótico como el que fue a pelear en la batalla del 19 de marzo, la del Memiso, en la batalla de Cambronal, en la batalla de Sabana Larga. O sea, es tan patriótico el yo preservar que la patria siga reproduciéndose de manera correcta a aquel que le está defendiendo militarmente. Pero la construcción de una historia heroica masculina es lo que ha primado. Lo que yo creo que se debería hacer es reconocer que la historia la hacen los pueblos y que los pueblos son hombres y mujeres y que la participación es diversa, que yo puedo participar desde el arte, desde el aula, desde la escuela, desde la casa, pero que tú puedes participar desde lo militar, que era lo que vamos a decir, se dirigía hacia el hombre.
De hecho, todos los hombres dominicanos, desde 18 años en adelante, el gobierno haitiano los obligó al servicio militar obligatorio a los hombres, no a las mujeres, o sea, porque la visión en un Estado de que la vida pública estaba concebida para el hombre. Esa es la sociedad patriarcal. Entonces las mujeres tuvieron en ese momento una participación muy heroica, pero la historia no la recoge porque en las batallas los comandantes eran los hombres. ¿Entiendes? Esa es la visión de una historia sesgada que solamente resalta lo militar. Resalta lo militar. Y con sesgo totalmente patriarcal. Exactamente. A nosotras, en el presente, lo que tenemos es que levantar el paradigma de que la patria la hicimos hombres y mujeres. Ese es el paradigma que tenemos. En ese sentido, maestra Petronila, ¿qué sabe si se está haciendo algo, ha habido alguna iniciativa con respecto a integrar esa participación desde otra perspectiva en los libros de texto del sistema educativo preuniversitario o incluso el universitario? Porque una de las reivindicaciones que hace tiempo que estamos haciendo es la necesidad de que la historia se escriba también desde la mirada de la mujer. Bueno, la historia de la mujer hay que escribirla. Y para eso hay que ver que el hecho histórico no solamente es el hecho militar. Yo a mis estudiantes les digo, por ejemplo, cuando decimos que es un hecho histórico, si tenemos la idea de que el hecho histórico es todo aquello que marca un antes y un después, cocinar es un hecho histórico. Porque antes de la cocina, ¿qué comían los humanos? ¿Y cómo se comía? O sea, es cuestión de que la historia reconozca que los hechos históricos son diversos y que no son solamente políticos y que también son sociales y tienen un carácter antropológico, tienen un carácter cultural. Eso es como para poder ver el hecho a las sociedades como algo global y que se dan muchas acciones. Ahora, como aquí nuestra historia, la historia que se hace en la República Dominicana, tiene un carácter heroico, positivista, cronológico, episódico. O sea, aquí celebramos fechas, no procesos. Entonces, en este proceso de la independencia, si tú te fijas, los libros de texto ya por lo menos reconocen que las mujeres, que hay trinitarias, que hay mujeres. Y resaltamos a María Trinidad Sánchez. Y resaltamos a Rosa Duarte, que ya fue declarada heroína nacional por el presidente actual, y ya por lo menos en el Panteón Nacional hay una tarja que dice que por lo menos que ella existe, porque los restos de Rosa Duarte están en Venezuela, se perdieron porque hubo un terremoto y en el cementerio sus huesos no se pueden recoger. Y menciono el caso de Rosa Duarte porque esta joven, la familia Duarte que emigró forzadamente a Venezuela, expulsada por Santana, en el exilio, ella se va a dedicar a escribir todo lo que pasó, lo que ella pudo recordar, los documentos que ella pudo tener. Entonces, Rosa Duarte, hace poco que se le reconoció como la memoria. Ella es de ella que hay que beber. O sea, ella escribió un diario que se conoce así, Diario de Rosa Duarte, que es la fuente primaria, ¿verdad? Porque nosotros para poder escribir tenemos que tener fuente. Entonces, Rosa Duarte hay que leerla para poder saber qué fue lo que pasó con Duarte, con los trinitarios y con todo ese proceso. Entonces, pero ella estaba olvidada, pero ya por lo menos se reconoció su papel y se le ha puesto ese reconocimiento en el Panteón Nacional. Los libros de textos tienen a las mujeres, la tienen tímidamente, pero están, y sobre todo en la parte de tejer la bandera, y tú puedes ver que en algunos, cuando se celebran las efemérides, ya se hacen dramatizaciones donde las niñas se visten de Juana Saltitopa, de María Trinidad Sánchez, de Concepción Bona, pero se les sigue viendo nada más en esta parte de la confección de la bandera y no se reconocen a las otras que aportaron dinero, que prestaron su casa, que si hacemos una lista de acciones, esas son las que van a destacarse. Ese sesgo machista todavía prima, pero es por el carácter heroico que tiene la historia.
es creer que la historia es solamente acontecimientos heroicos de tipo militar. Mientras no se escriba una historia completa que vea la parte social, la parte política, la parte cultural, la parte económica, entonces si tú solamente vas a ver lo político, siempre vas a ver al hombre. Y entonces las mujeres vamos a tener que sacarla así como a la mala. ¿Entiendes? Sí, no. Es que la historia es forzada el proceso. Entonces, si vemos la historia como un proceso donde hombres y mujeres actúan, bien, pues las mujeres estuvieron en una cosa, los hombres en otro. Y tuvieron en esa acción que las mujeres tuvieron en el siglo XIX, bueno, esa la sociedad hasta ahí fue que le permitió llegar, pero ellas forzaron más, porque si hay una María Trinidad Sánchez dirigiendo un grupo, si hay una Juana Saltitopa con un machete, eso quiere decir que ella rompe el esquema de esa mujer tradicional que la misma sociedad había creado, ¿entiendes? O sea que en cada momento la mujer fue dando muestra de que tenía la capacidad y que las limitaciones del medio no le hicieron quedarse atrás. Algunas pudieron ir más allá, pero en sentido general es por el tipo de sociedad que tenemos, que poco a poco vamos rompiendo en el presente y que todavía tú sabes que tenemos mucha dificultad para llegar a los puestos donde se toman decisiones políticas para que la mujer participe más. Así es. Maestra, ¿alguna cuestión que usted quiera para cerrar este episodio? ¿Algún mensaje con respecto a lo que tiene que ver con la participación de nosotras las mujeres en todo este proceso y este contexto histórico? Bueno, decir que en todo proceso histórico la mujer está, de una manera u otra, igualmente el hombre. Lo que pasa es que la historia individualizada y dirigida hacia grandes personalidades de carácter político-militar, eso ha llevado a no ver primero al pueblo, porque quien hace la historia son los pueblos. Y entonces dentro del pueblo se ha privilegiado el aspecto político-militar y entonces ahí la mujer tiene desventaja por el tipo de sociedad en la que estamos. Pero en el presente lo que tenemos es que seguir fortaleciendo nuestra participación en los ámbitos que tenemos en el presente y seguir abriéndonos. Abriéndonos como preparándonos más para poder llegar a los espacios donde sí podemos, porque ahora sí podemos participar, ojalá no sea en lo militar, ojalá no tengamos que pelear más, ¿verdad? Porque no hay necesidad en este presente quizás de asumir la guerra para poder lograr ciertas cosas, pero si tú ves en el presente, el liderazgo femenino está creciendo cada día más y eso nos llena de esperanza. Excelente. Muchas gracias, maestra. Excelente, muy edificante. Creo que nuestra audiencia, nuestra gente que nos sigue, le ha quedado muy claro lo que ha sido la participación de las mujeres en la República Dominicana en esa gesta independentista. A ustedes recordarle, comentar